Muy bien, continuando entonces con las clases que estamos realizando dentro de la aplicación de Microsoft Word. En la plataforma ustedes van a encontrar este archivo que el cual vamos a utilizar como archivo de diseño para los ejercicios que vamos a estar realizando. Una vez que lo descarguen, entonces abren el archivo y van a encontrar esta información. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con este archivo? Bueno, vamos a crear dentro de un documento lo que son los hipervínculos. ¿Qué función hace un hipervínculo? Bueno, entonces la función que hace es servir como vínculo entre un documento o abrir un documento externo y hacer diferentes acciones que se pueden configurar dentro de un documento. Veamos entonces cómo funciona. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se insertan los hipervínculos dentro del documento. Van a tener ustedes este archivo ya completamente listo, configurado, con los diferentes formatos y todo lo que lleva el diseño. Entonces, una vez que ustedes ya lo tengan, pues lo abren y vamos a hacer lo siguiente. Va a encontrar esta tabla que es prácticamente los subtítulos que contiene el archivo. Por ejemplo, aquí tienen la biografía y aquí aparece la información, publicaciones en inglés, y aquí entonces tenemos el siguiente subtema que es publicaciones en inglés, luego publicaciones en español, que es esta de aquí, y finalmente tenemos lo que son las citas. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a realizar lo que son los hipervínculos. Es decir, yo lo que necesito es que me lleven a diferentes partes del documento. Voy a navegar dentro del mismo documento. Para esto, antes de insertar los hipervínculos, debo de insertar primero lo que se llaman marcadores. Marcadores son los que me van a indicar a mí el destino del documento. Es necesario ponerlos si es que nosotros vamos a agregar hipervínculos dentro de un documento. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicar primero un marcador aquí, miren, al inicio del texto. ¿Ok? Al inicio, ahí donde se ve parpadeando lo que es el cursor. Una vez que ya lo tenga, doy clic en insertar y luego donde dice marcador, en esta opción, marcador, le doy un clic y voy a insertar el primer marcador. Los marcadores deben de tener un nombre y en este caso el primero que va a tener es este, llamado biografía. Este nombre debe ser una sola palabra, ¿ok? Una sola palabra, no debe de tener espacios ni caracteres especiales. Tampoco queremos que el marcador se vea dentro del documento, entonces lo vamos a marcar como oculto. Damos un clic aquí donde dice marcadores ocultos y una vez que ya lo tenga definido le doy entonces agregar. Muy bien, y ya tenemos el primer marcador. Luego vamos a agregar otro marcador para la sección de publicaciones en inglés. Nos ubicamos aquí al principio, insertar marcador y vamos a ponerle por nombre, por ejemplo, publicaciones inglés. Noten que no lleva ningún espacio, ¿verdad? Todo está bien escrito. ¿Ok? Seguido. Como ya tenemos activada la opción de marcadores ocultos, pues únicamente damos clic en agregar. Muy bien, listo, ya se agregó. Lo mismo vamos a hacer con la sección de publicaciones en español. Insertar, marcador y vamos a escribir entonces publicaciones español. Damos a agregar y listo. Y por último, vamos a darle a uno aquí en citas. Marcador y agregamos el nombre de citas. Cuando ya lo tengamos listo, entonces damos en agregar. Listo. Hemos agregado los marcadores y estos están ocultos. Ahora, cada uno de los espacios de esta tabla voy a vincularlos con los marcadores que yo acabo de insertar.
Entonces la palabra biografía quiero que vaya vinculada con el marcador que está aquí. Entonces lo selecciono primero el texto. El hipervínculo se puede hacer en un texto, en una imagen, en una forma, es decir, varios elementos que se pueden crear para añadir o anexar lo que son los hipervínculos. Una vez que ya los seleccionamos, damos a insertar y luego donde dice hipervínculo. Nos va a aparecer el siguiente cuadro. En este cuadro debemos de saber qué es lo que nosotros vamos a elegir. Entonces, me pregunta cuál es el tipo de hipervínculo que quiero realizar. El hipervínculo que vamos a realizar en este momento es a uno que va a estar a un lugar de este documento. Por lo tanto, le doy un clic. Y tengo aquí todos los marcadores que hemos creado para este documento. Están en orden alfabético, ¿verdad? Entonces, le doy un clic aquí al de biografía y luego en aceptar. Y listo. Se ha subrayado. Esto es natural en todos los hipervínculos. Es un color típico de los hipervínculos. Ponerse de este color. Para publicaciones en inglés, lo selecciono solamente el texto. Hipervínculo. Ya saben. Selecciono el marcador al cual quiero que apunte. Entonces le doy publicaciones en inglés. Aceptar. Hago lo mismo para español. Lo selecciono. Insertar. Hipervínculo. Selecciono el marcador y aceptar. Y finalmente con el de citas. Hago lo mismo, el mismo procedimiento. Listo, ahí está. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Una vez que yo ya tengo los hipervínculos, quiero hacer lo siguiente. Por ejemplo, al final de la primera sección de este documento, voy a crear un hipervínculo. Voy a hacer un espacio acá. Voy a dar un enter allí para crear un espacio y lo voy a centrar. Control T para centrar. Cuando ya lo haya centrado, me vengo aquí a la pestaña de insertar y luego voy a elegir formas. Y aquí en formas voy a buscar, por ejemplo, una flecha. Una flecha que señale hacia arriba. Le doy un clic y dibujo la flecha. Voy a cambiarle el color. Voy a darle, por ejemplo, este color. Ustedes pueden elegir el color que quieran, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, como ya le apliqué un formato, un estilo de forma, entonces voy a hacer el siguiente procedimiento. Si ustedes recuerdan, les dije que nosotros podemos hacer hipervínculos de texto, de imágenes o formas. Entonces, voy a convertir esta flecha en un hipervínculo que me lleve hacia la parte superior del documento. Por lo tanto, doy clic en insertar, luego donde dice hipervínculo, y aquí dentro de las opciones que tengo, donde dice el lugar de este documento, me aparece principio del documento. Entonces, sin necesidad de haber yo insertado un marcador, puedo llevar este hipervínculo al comienzo del documento. Le doy un clic entonces al principio del documento y aceptar. Es decir, que al darle un clic a esta flecha, me va a llevar al principio del documento. Voy a copiar esta flecha, control C, y la voy a pegar al final de cada una de las secciones de un documento. Listo. Lo he pegado, control V. Vuelvo a copiar. Y lo vuelvo a pegar. Muy bien. Y nuevamente hasta aquí. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestras tres flechas. Voy a hacer un poquito más grande esta. Ahí.
Perfecto. Y al final de todo este documento vamos a crear aquí un espacio adicional. Vamos a centrarlo y pegamos nuevamente la flecha. Muy bien. Listo, ya lo tengo acá. Y una vez que ya lo tenga, pues entonces vamos a proceder con lo siguiente. Muy bien. Voy a ir guardando los cambios. Control G. Recuerden siempre ir guardando sus cambios. Y ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es ver cómo funciona. Muy bien, ya tenemos entonces el hipervínculo de texto y hemos agregado ahorita el de la forma. Veamos cómo funciona. Si yo le doy un clic acá normal, un clic normal no funciona, ¿verdad? Pero para que esto funcione, yo debo de mantener la tecla control presionada y hacer un clic. Noten que cuando yo acerco el puntero de ahí me dice control más clic para seguir el vínculo. Entonces si yo le doy un clic, noten que me va a aparecer el puntero donde yo puse el primer marcador. Si le doy a publicaciones en inglés, control clic, me lleva a publicaciones en inglés. Si quiero nuevamente ir al inicio, control clic a la flecha y ahí está. Control clic, publicaciones en español y aquí lo tengo. Vamos a ver. Listo. Veamos en citas. Y listo, aquí lo tengo, miren. De esta manera yo puedo crear toda una serie de navegación dentro de un mismo documento. Perfecto. El siguiente tipo de hipervínculo que vamos a crear es uno que nos va a llevar hacia una página web o también podría llevarnos hacia otro documento. En este caso, por ejemplo, vamos a vincular la fuente de donde yo he tomado este texto, que es Wikipedia. Yo selecciono todo este texto desde donde dice fuente Wikipedia, lo selecciono y voy a crear el hipervínculo hacia esta página. Entonces, insertar, luego hipervínculo, pero aquí vamos a elegir, por ejemplo, archivo o página web existente. Y se trata aquí, por ejemplo, de crear un enlace externo. Entonces yo necesito saber cuál es la dirección o cuál es la URL de Wikipedia. ¿Ok? Entonces, como es un archivo externo, una página web, entonces yo necesito agregar, por ejemplo, la URL de esa página. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es agregar aquí la URL. ¿Y cuál es esa entonces? Bueno, yo agrego HTTP. Aquí me van a aparecer algunas. Si ustedes han abierto algunas URLs o algunas direcciones en su navegador, les van a aparecer. Cada vez que ustedes agregan HTTP, bueno, entonces ya nos ahorramos estar escribiendo esto. Y yo agrego, por ejemplo, es.wikipedia.org. Esa es la URL de Wikipedia. ¿Ok? es.wikipedia.org. Ok. Como ya lo tengo listo, entonces le doy aceptar. Y noten que se ha cambiado. Vamos a hacer la prueba entonces. Le doy control clic e inmediatamente debería de cargar lo que es la página. Y listo. Aquí está. Ya cargó. Y vemos entonces que se nos abre lo que es el hipervínculo externo. Muy bien. Y esto pues nos lleva a la página principal de Wikipedia. Perfecto. Ya vemos entonces los tipos de hipervínculos con los que nosotros podemos trabajar. Muy bien. Podemos colocar cualquier tipo de página. Digamos que usted esté hablando de turismo y le tocó algún país centroamericano o de Sudamérica.
algún país centroamericano, o uno de Europa, etcétera. Independientemente de lo que le haya tocado, entonces usted puede colocar las citas de donde ha tomado su información. Muy bien. El siguiente hipervínculo que vamos a ver es, por ejemplo, el del correo electrónico. Aquí abajo dice, para mayor información, envíe un correo electrónico haciendo clic aquí. Seleccionamos todo este texto y lo vamos a convertir en un hipervínculo. Solamente el texto. Damos a insertar, luego hipervínculo. Y aquí tengo la opción que me da de agregar, por ejemplo, dirección de correo electrónico. Aquí yo tendría que colocar la dirección del correo electrónico a la cual la persona, al darle un clic a ese hipervínculo, va a enviar el correo electrónico. Por ejemplo, yo quiero que me envíen un correo a mi dirección, entonces yo agregaría mi correo electrónico de esta forma. Obviamente voy a hacer un correo ficticio ahorita. Noten que automáticamente me agrega a mí lo que es el mailto. Es un prefijo. Por eso siempre tienen que dejarlo. El mailto convierte este hipervínculo en un hipervínculo de correo electrónico. Luego agregamos el asunto. Por ejemplo, yo bien pudiera escribir acá: solicito más información. Listo. Una vez que ya lo tengo, entonces le doy en aceptar. Ahora bien, quiero hacer una aclaración aquí. Yo he escrito, por ejemplo, este correo de Gmail, pero para yo poder enviar desde un archivo de Word un correo electrónico, es decir, tener el hipervínculo, no me va a funcionar un correo electrónico, perdón, de Gmail ni de Yahoo. Tiene que ser un correo de Microsoft, ya sea Outlook o el que anteriormente se utilizaba, que era Hotmail. De lo contrario, no va a funcionar. ¿Ok? Entonces le doy a aceptar y listo, ahí está. Entonces, les recuerdo, ¿verdad? Para que esto funcione, debe de tener una cuenta activa de correo electrónico en el programa Outlook, que es el mismo paquete de Microsoft Office. Si no lo tiene activo, entonces no va a funcionar. Le voy a dar control clic. Entonces, esto lo que va a hacer es llevarme a mí a una cuenta de webmail. Entonces, esa cuenta debe de estar configurada en Outlook. Por eso me pide acá cómo yo quiero abrir ese correo electrónico. Si usted tiene Outlook, entonces le da un clic aquí y le da aceptar. E inmediatamente se va a abrir el programa, ¿verdad? Si tienen Outlook instalado. Ese sería el único inconveniente de este tipo de correo electrónico. ¿Ok? Entonces se abriría lo que es el programa Outlook. Y luego aquí pues aparecería toda la información. Bueno, de esta manera estamos viendo, chicos, cómo se puede trabajar entonces con este de los hipervínculos, con estos ejercicios. Muy bien. Hay un nuevo hipervínculo que les voy a mostrar. ¿Ok? Queremos, por ejemplo, que cuando la persona dé un clic sobre de él, queremos que se abra un nuevo documento. Entonces, para ello hacemos lo siguiente. Nos venimos aquí a la opción que tenemos aquí en insertar. Damos hipervínculo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el último que dice crear nuevo documento. ¿Ok? Damos un clic aquí en crear un nuevo documento. Y es decir, en este documento actual que tenemos y que la persona que quiera crear un nuevo documento, entonces pueda dar un clic aquí. Para eso sirve esta última opción que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, esa sería, jóvenes, la manera en cómo nosotros podemos crear los hipervínculos.
Este archivo ustedes lo van a encontrar en la plataforma disponible para que puedan realizar este ejercicio. Les va a quedar a ustedes como actividad realizar otros hipervínculos con la información que ustedes deseen. Pueden descargar, pueden buscar la información en internet y crear el documento. Ese documento debe contener los marcadores, los hipervínculos. Tomen nota de cómo se hace. Tomen nota, aquí tenemos una tabla. Esta tabla contiene los títulos de cada una de las páginas. ¿Ok? Entonces deben de primero definir los títulos de las páginas y luego crear los marcadores y por último los hipervínculos. Entonces, chicos, les queda entonces esa actividad para que ustedes la puedan realizar. De esta manera hemos llegado al final de esta clase de cómo se trabaja con los marcadores y todos los tipos de hipervínculos. Entonces, jóvenes, será hasta la próxima clase.